Un hombre perdió toda su fortuna por confiar en una sola persona. No fue un robo común, no fue una crisis económica, fue algo mucho más personal. Fue una traición. Lo más impactante es que todo comenzó con una relación que parecía perfecta. Una relación basada en confianza, respeto y años de trabajo juntos. Pero a veces, las personas en las que más confías son las que más daño pueden hacerte. Imagina esto. Has trabajado toda tu vida para construir riqueza. Has tomado riesgos, has fallado, has aprendido. Poco a poco construyes algo grande, algo que te da seguridad, libertad y respeto. Eso fue exactamente lo que hizo Alejandro Ruiz. Alejandro no nació rico, no tuvo ayuda. Todo lo que tenía, lo construyó desde cero. Durante años trabajó sin descanso, invirtió en negocios, tomó decisiones difíciles, perdió dinero, pero también ganó mucho más. Con el tiempo se convirtió en millonarios. Pero el dinero no fue lo único que construyó. También construyó relaciones. Relaciones que parecían fuertes, relaciones que parecían seguras. Y entre todas esas personas, había alguien especial. Un hombre llamado Daniel. Daniel no era solo un socio, era un amigo cercano. Alguien en quien Alejandro confiaba completamente. Trabajaban juntos todos los días, tomaban decisiones juntos, compartían ideas, estrategias y planes para el futuro. Parecía la combinación perfecta. Alejandro tenía visión, Daniel tenía habilidad para ejecutar, juntos eran imparables. Durante años todo funcionó perfectamente, ganaban dinero, expandían negocios, todo crecía, pero hay algo que muchas personas no entienden. El éxito puede esconder problemas, y a veces, cuando todo parece perfecto, es cuando menos estás atento. Alejandro confiaba tanto en Daniel, que poco a poco empezó a darle más control. Primero pequeñas decisiones, luego decisiones más importantes, y después, control total sobre ciertas áreas del negocio. Para Alejandro esto era normal, confiaba en él, pensaba que no había riesgo. Pero el problema no era el negocio, el problema era la confianza ciega. Porque confiar está bien, pero confiar sin control es peligroso. Y eso fue exactamente lo que pasó. Con el tiempo, Daniel comenzó a cambiar. Pero no fue un cambio rápido, fue lento, casi invisible. Pequeñas cosas, pequeñas decisiones que no parecían importantes, pequeños movimientos que Alejandro no cuestionó. Porque confiaba, siempre confiaba. Pero detrás de esa confianza, algo más estaba pasando. Daniel estaba tomando decisiones por su cuenta, moviendo dinero, creando estructuras que Alejandro no entendía completamente. Pero como todo parecía funcionar, nadie sospechaba nada. Y ese es el mayor peligro. Cuando todo parece bien, dejas de revisar, dejas de preguntar, dejas de controlar, hasta que es demasiado tarde. Un día, algo llamó la atención de Alejandro. Un número no cuadraba, una pequeña diferencia, nada grande, pero suficiente para notar. Decidió revisar, y ahí comenzó todo. Lo que encontró no tenía sentido, movimientos extraños, transferencias que no recordaba, decisiones que él nunca aprobó. Al principio pensó que era un error, algo técnico, algo que podía solucionarse, pero no lo era. Era algo mucho más serio. Cuanto más investigaba, más cosas encontraba, más dinero movido, más decisiones ocultas, más secretos. Y entonces, entendió la verdad. No era un error, era una traición. Daniel había estado utilizando su confianza durante meses, tal vez años, moviendo dinero sin permiso, tomando decisiones para su propio beneficio. Y lo peor, era que lo había hecho de forma inteligente, sin levantar sospechas, sin dejar señales claras, hasta ahora. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. Cada documento que revisaba confirmaba lo mismo. No era un error pequeño, no era un malentendido, era algo planeado. Daniel no había actuado en un solo momento. Había sido un proceso, lento, silencioso, casi invisible. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque no fue una decisión impulsiva, fue algo calculado, algo que tomó tiempo, algo que se construyó paso a paso. Alejandro sintió como todo su mundo comenzaba a romperse, no solo por el dinero, sino por la confianza. Porque cuando pierdes dinero, puedes recuperarlo, pero cuando pierdes la confianza, todo cambia. Decidió enfrentar a Daniel, necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué. El momento fue tenso, no hubo sonrisas, no hubo saludos normales, solo silencio. Un silencio pesado. Alejandro puso los documentos sobre la mesa. No dijo nada al principio, solo miró a Daniel, esperando una reacción. Pero Daniel no parecía sorprendido. Eso fue lo más impactante. No negó nada. No se defendió inmediatamente, solo guardó silencio por unos segundos, y luego habló. Dijo algo que Alejandro nunca olvidaría. Dijo que no lo veía como un robo, lo veía como una oportunidad. Una oportunidad que él había decidido tomar, porque según él, Alejandro ya tenía demasiado, y él quería su parte. Esas palabras fueron como un golpe, no solo por lo que significaban, sino por la forma en que las dijo, sin culpa, sin miedo, sin arrepentimiento. Y en ese momento,
Alejandro entendió algo muy importante. Las personas no cambian de un día para otro, solo muestran quiénes son cuando tienen la oportunidad. Y Daniel había tenido esa oportunidad y la había usado. Lo que siguió fue aún peor. El dinero ya no estaba. No todo, pero una gran parte. Había sido movido, invertido en otros lugares, ocultado de formas difíciles de rastrear. Y recuperar ese dinero no iba a ser fácil. El proceso legal comenzó. Abogados, investigaciones, documentos, todo se volvió complicado, lento, estresante. Y mientras tanto, el daño ya estaba hecho. Alejandro no solo había perdido dinero, había perdido control, había perdido tiempo, había perdido paz. Y todo por una decisión: confiar sin límites, confiar sin verificar, confiar sin control. Los meses pasaron. Algunas cosas se resolvieron, otras no. Parte del dinero fue recuperado, pero no todo. Y lo más importante, nunca volvió. La relación, la confianza, eso se perdió para siempre. Pero en medio de todo eso, Alejandro aprendió algo que cambiaría su forma de ver el mundo. Entendió que confiar no es el problema. El problema es confiar sin estructura, sin control, sin límites, porque en el mundo real, la confianza sin control no es una fortaleza, es un riesgo, y ese riesgo puede costarte todo. También entendió algo más, que el éxito no solo depende de ganar dinero, depende de protegerlo, de cuidarlo, de asegurarse de que las personas correctas estén cerca, porque no todas las personas que parecen leales lo son. Y esa es una verdad difícil, pero necesaria. Hoy en día muchas personas cometen el mismo error. Confían demasiado rápido, confían demasiado fuerte, y no hacen preguntas, no revisan, no controlan, porque piensan que todo está bien, porque creen que nada va a salir mal. Pero la realidad es diferente. El riesgo siempre está ahí, siempre, y la única forma de evitarlo es siendo consciente, es teniendo control, es no dejar todo en manos de alguien más, porque al final nadie va a cuidar tu dinero como tú mismo. Y esa es la lección más importante de esta historia. No se trata de no confiar, se trata de confiar, pero con inteligencia, con límites, con claridad, con responsabilidad. Porque una mala decisión, una sola decisión, puede destruir años de trabajo, puede romper relaciones, puede cambiar tu vida. Y muchas veces, cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Si estás viendo esto, piensa en esto por un momento. ¿En quién estás confiando ahora mismo? ¿Estás seguro de que tienes control? ¿O simplemente estás esperando que todo salga bien? Porque esperar no es una estrategia. Y confiar sin pensar no es una solución. Es un riesgo. Y ese riesgo puede costarte más de lo que imaginas. La historia de Alejandro no es única. Sucede todos los días, en diferentes formas, en diferentes niveles, pero con el mismo resultado: pérdida, dolor, aprendizaje. La diferencia es si aprendes de ella antes de que te pase a ti. Si te gustó esta historia, esto es solo el comienzo. Hay muchas más historias reales como esta. Historias de dinero, historias de errores, historias que pueden enseñarte lo que nadie te dice. Suscríbete a Errores Millonarios para descubrirlas. Y recuerda algo importante. No es solo cuánto dinero ganas, es cuánto puedes proteger. Nos vemos en el próximo vídeo.